Buenas noches, gracias por estar aquí, bienvenidos a los que se suman a este segundo encuentro de nuestro Seminario Central 2018, El paso atrás hacia el otro pensar. Vamos a dar lugar entonces a nuestra segunda reunión. Como siempre han recibido material de distribución gratuita de donación de la Fundación, además de la ficha de la semana pasada de Oscar de Barco, ¿hay algo? Hoy les entregamos del psicoanalista Diego Serva, El paso atrás, psicoanálisis y política, y la exposición de Hernán Candiloro, El paso atrás de la filosofía y la autoinmunización de la pregunta. En el transcurso de la semana seguramente van a recibir a través de nuestra página algunas de las ponencias de la semana anterior. Vamos a ir haciendo una distribución en papel y a través del sitio para que ustedes tengan en los distintos formatos todas las exposiciones de las distintas mesas. Por otra parte, respondiendo a algunas preguntas que nos acercaron, es posible inscribirse al resto de los seminarios que dicta la Fundación en su sede central, aquí con los colaboradores y coordinadores de enseñanza que los reciben a la entrada, así que perfectamente pueden solicitar información o inscribirse. También preguntaron sobre los ciclos del profesor Chun y Candiloro que iniciaron esta semana en la institución. También pueden sumarse a ellos porque tienen módulos temáticos por reunión, ¿sí? También la Fundación cuenta con un espacio que son los GREEN, los grupos de conversación y lectura, cuya finalidad es compartir un espacio de lectura alrededor de un eje temático y de un texto. En este sentido, la semana que viene comienza un grupo que lleva por título El paso atrás, es los días jueves a las 9:15, y también hay otro grupo de conversación que es El paso atrás para pensar la transferencia, que funciona los lunes a las 13 horas. Ustedes recibieron también toda la grilla de los distintos grupos, los temas, el texto que están trabajando, el horario y el coordinador. Se dirigen a los teléfonos de la Fundación o por mail para poder inscribirse, es de entrada libre y gratuita y los coordinadores les van a explicar toda la modalidad de funcionamiento. Hoy están con nosotros, según el orden de exposición, Sergio Fuster, Francisco García Bazán, Mónica Yardina y Leandro Pinkler. Voy a presentar entonces a Sergio Fuster. Sergio es licenciado en Teología y Ciencias de la Religión, profesor de Religiones Comparadas, Misticismo, Fenomenología y Filosofía de la Religión. Es profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, consultor académico de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular del posgrado Salud Mental y Espiritualidad en el área de Psiquiatría del Hospital Rivadavia, ha publicado más de 70 artículos en revistas especializadas, es autor de 11 libros y el más reciente lleva por título La religión en el mundo contemporáneo. Es profesor asociado a la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino y van a poder escucharlo a partir del miércoles 13 de junio a las 20 horas, que dicta un ciclo de 6 reuniones, cuyo título es Cuando los dioses de piedra se diluyen en lo digital, hacia una divinidad transparente. Miércoles 13 de junio a las 20 horas. Sergio nos va a hablar en este segundo encuentro de la locura de la cruz ante la centralidad del sujeto cartesiano, algunas consideraciones sobre la teología de San Pablo y Lutero. Sergio Fuster. Bueno, muy bien. Ante todo quiero darle las buenas noches a ustedes y también agradecer a la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino que me ha permitido este breve espacio para compartir algunas ideas con ustedes, para que las podamos ir pensando, dilucidando a lo largo de esta charla. Yo les voy a hablar básicamente de una idea que es una discusión que tiene Lutero a partir de una lectura de San Pablo y Santiago, y a partir de allí vamos a ver cómo Lutero va a colocar al humanismo dentro del cristianismo, ¿no? Y va a resolver una antigua discusión medieval entre fe y razón, y va a poner otra dicotomía, que es la dicotomía entre institucionalidad e individualidad. Podríamos comenzar diciendo que para el discurso mitológico la historia es un error. Dios no creó la historia para el mito. Es más, nosotros no deberíamos estar en la historia. Si estamos en la historia hemos
es porque hemos pecado, es porque hemos caído, y a partir de esta caída hemos sido arrojados al mundo, como dice Heidegger, para la muerte. Por lo tanto, el estar en la historia no era parte del plan divino de Dios. Entonces el sujeto ve la salvación dando un paso atrás, es decir, volviendo al Edén, o como diría el psicoanálisis, volviendo a la madre. Cuando las religiones entran en la historia, llegan a corromperse, llegan a politizarse, se dogmatizan, empiezan a tener hacia sus fieles cargas innecesarias y se pierde la vivencia mística original. Por lo tanto, podríamos decir que la historia es la gran enemiga de la estructura de las religiones porque justamente la desvía de su verdadero propósito o del propósito original. Es por eso que cuando las religiones entran en esta etapa histórica, muchas veces se hace necesario el advenimiento de un reformador. El reformador es un momento histórico en el cual aparece una persona, un místico, un semidios o un pensador que su sentido, su propósito es hacer que los espíritus vuelvan al origen, que se rectifique el camino, es decir, que den un paso atrás, que vuelvan al original, porque Dios creó todo perfecto, entonces no hay por qué subvertir el mensaje. Hay que volver a lo al principio o a lo primitivo. Sin embargo, muchas veces este reformador crea un camino alterno, un camino nuevo, ¿no? Y por lo general también la historia del reformador se convierte en una clase de origen. Por ejemplo, los reformadores muchas veces están de alguna manera llenos de milagros, de momentos místicos, de situaciones en las cuales parece ser que son como sobrenaturales, ¿no? Tenemos el caso de Jesús. El cristianismo está fundado en la creencia que un hombre murió y resucitó. O el Islam, que está fundado en la creencia que el profeta Mahoma encontró un ángel, vio un ángel en una cueva y a partir de ahí le dicta el Corán. Pero hoy les voy a hablar de un reformador muy particular. Les voy a hablar de Martín Lutero. Martín Lutero fue un reformador muy singular porque Lutero no hizo una reforma a partir de una experiencia espiritual profunda o de una experiencia mística o simplemente de una conversión. No, él hizo una reforma a partir de la razón. Y voy a utilizar la palabra razón en sentido de Lutero de manera condicional, porque Lutero no estaba muy de acuerdo con la razón. Él decía que la razón era la consorte del diablo. Pero por ahora voy a utilizar la palabra razón y ahora después se las voy a pasar a explicar por qué digo esto. O mejor dicho, por ahí podríamos decir la razón de la fe, que no sería lo mismo. Lutero fue un hombre de obras, fue un hombre que se autonegó, que negó su sexualidad, fue un hombre que quiso agradar a Dios, se flageló, ayunó, siguió las obras que le imponía la institución de la iglesia de su tiempo. Y sin embargo, estas obras no le revelaron ninguna verdad profunda. Comparativamente me hace acordar a Buda Gautama, ¿no? Cuando él, en su búsqueda espiritual, va con los jainistas y ahí los jainistas le hacen llevar una vida de renuncia extrema y eso tampoco él le llevó a ninguna revelación interesante o profunda. Es por eso que Lutero va a cuestionar el tema de las obras de la iglesia, obviamente no las obras de caridad, pero sí las imposiciones que hacen las instituciones, y va a poner sobre encima de ello la fe. Para Lutero la fe va a ser principalmente el único medio de salvación, no las obras. Lutero fue un erudito de la Biblia, fue un traductor de la Biblia al alemán, evidentemente él la conocía al dedillo la Biblia, y si hace una reforma a partir de la erudición fue porque Lutero fue un hombre humanista, fue un renacentista, y tenemos que verlo en su contexto histórico. Lutero seguramente tomó el texto de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Les voy a leer un breve pasaje, que ahí Santiago dice en el Nuevo Testamento: hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense, aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Lo mismo ocurriría con la fe. Si no produce obras, esa fe está muerta. Es decir, Santiago dice claramente en la Biblia que la fe tiene que ir acompañada por obras. Sin embargo, Lutero dice que la fe era lo principal, no las obras. ¿Cómo Lutero pudo pasar por alto esto?
Bueno, en realidad no lo pasó por alto. La discusión puede ser resuelta con una carta de Pablo, o San Pablo, a los romanos. En el capítulo 3, Romanos, Pablo allí le dice a los romanos: la persona es hecha justa por fe y no por el cumplimiento de la ley mosaica. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Pues solamente es Dios quien salva a causa de la fe. Y luego dice el 31, ¿creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera, dice Pablo. Más bien, la colocamos en el verdadero lugar. Lutero no se estaba refiriendo a las obras de caridad, a las obras de bien, a las obras de ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al anciano, sino que se estaba refiriendo a las excesivas cargas que ponían los judíos de su tiempo sobre la ley mosaica. Cosa que Jesús también en el Evangelio ha cuestionado muchas veces. Y Lutero también le va a cuestionar a la Iglesia las excesivas obras que ponía la Iglesia cristiana en ese tiempo, como por ejemplo el pago de indulgencias, como por ejemplo el enriquecimiento que tenía en base a los pobres. Es por eso que, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, básicamente se resuelve esto con la locura de la cruz. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que básicamente Cristo, cuando muere en la cruz, según la teología paulina, no solamente Él muere en la carne y resucita en el espíritu, sino que también en la cruz muere la ley mosaica, es decir, muere la ley de piedra y renace una ley espiritual, renace el espíritu de la ley, no la ley en sí como esos preceptos alienantes e insoportables para la gente. Entonces, es la cruz, la fe en la cruz lo que lo resuelve. Y ese paso atrás es el que quiere dar Lutero. Lutero quiere volver a la locura de la cruz. ¿Pero qué es la locura de la cruz? Pablo habla de la locura de la cruz con relación a la fe. Porque la fe es una locura para aquel que no cree. Para el griego, por ejemplo, decía Pablo, si nosotros creemos en que un hombre murió, resucitó, es un absurdo, es una locura. Pero no es una locura para el que tiene fe, porque el que tiene fe tiene la razón de la fe. Esa sería básicamente la diferencia. Por eso le decía que usaba la palabra razón en sentido condicional. ¿Qué es la fe? Bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una carta que se le atribuye a Pablo, que es la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice: fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. Es decir, es la historia. Dios promete una salvación en la historia y el hombre es arrojado a la historia para salvarse. Como Abraham. Dios le prometió que de él saldría una gran nación, pero Abraham era muy anciano y no podía tener hijos. Aún así Abraham confió en Dios. Esa es la fe. La fe es una locura para el que no cree, pero la fe para el que cree tiene fundamento. Por eso se vive y se muere por eso. Esto hace que Lutero, como humanista, coloque al sujeto dentro de la idea central. Porque podíamos decir que Lutero fue para la religión lo que Descartes posteriormente fue para la filosofía. Lutero pone al sujeto de fe como el ente que se salva por su propia decisión. Es cierto que en definitiva el último que salva es Dios porque Él pone la salvación, pero el hombre es el que elige salvarse a partir del ejercicio de esta fe. Entonces Lutero pone al sujeto en la centralidad de la religión, del cristianismo, como después Descartes, más o menos 100 años después, lo va a colocar en el centro de la filosofía. Por eso la dicotomía que intenta resolver Lutero, o al menos que se resuelve, es la diferencia que ya no es fe y razón, como era el paradigma escolástico medieval, sino que ahora es institución versus individualidad. Yo me salvo por mí mismo. Es por eso que de esta manera podemos hablar de que Lutero de alguna manera funda el sujeto moderno, el sujeto capitalista, el sujeto eurocéntrico, como también lo hace Descartes. Pero en el caso de Lutero lo hace para la religión. Es por eso que quería leerles las palabras del historiador Wilhelm Dilthey,
que un historiador protestante, filósofo también, que habla acerca de esto y define muy bien la diferencia entre Lutero y la Iglesia de la Edad Media, porque dice, la justificación que el medieval experimentaba significaba una corriente de fuerzas objetivas que afluía desde el mundo trascendente por méritos de la redención en los canales de las instituciones eclesiásticas. Subrayamos esto, del orden sagrado y de los sacramentos y de la confesión, etc. Y luego Dilthey agrega, la justificación por fe que Lutero experimentó en sí era la experiencia personal del fiel que se mantiene en la continuidad de la comunidad cristiana, porque alcanza la certeza de la gracia de Dios en el proceso personal de la fe. Entonces va a ser un nuevo paradigma moderno para el cristianismo. Dijimos que muchos reformadores estuvieron rodeados de milagros y desconversiones y demás. Es interesante que cuando uno pregunta cómo comienza la filosofía, por lo general siempre a uno se le responde a través del asombro, ¿no? El hombre se asombró y ahí, a partir de ahí comienza la filosofía. ¿Y la teología cómo comienza? ¿La teología acaso no comienza también con el asombro? Por el asombro del milagro. De hecho, la palabra milagro viene del latín miraculum, que quiere decir mirar con asombro. Para Moisés, en Éxodo 3, cuando ve la zarza ardiente, se asombra de ver la presencia de Dios ahí. Y a partir de ahí, de esa manera, funda una religión. Ahora, para el caso de la filosofía como tal, se asombra de la naturaleza y crea una filosofía sin dioses. El asombro, por un lado, puede crear teología o también puede crear filosofía. Eso fue el paradigma antiguo. Pero en el paradigma a partir de Descartes es la duda lo que forma la filosofía. El cogito cartesiano. Yo puedo dudar de todo menos de que estoy pensando. ¿Sí? Y la fe es lo contrario de la duda, porque la fe es la certeza. Entonces la fe es básicamente el paradigma que va a acompañar a la modernidad, mientras la duda metódica va a acompañar también a la filosofía moderna. A partir de la duda, a partir del sujeto central, este sujeto se coloca como constructor de la historia. Ahora la historia es maleable, la historia es material. No es material en el sentido marxista del término, ¿no? Sino material en el sentido que el hombre, cual alquimista, la puede de algún modo malear, la puede construir. Y vaya si la construyó. Porque del discurso del método, 1637, hasta la Revolución Francesa, 1789, pasaron aproximadamente 160 años. Ahora, ¿qué pasó antes? Bueno, toda la historia medieval era una historia de la salvación. Los antiguos cristianos esperaban el reino de Dios que de alguna manera se cumpla. Esa pulsión lo llevó a tener una medievalidad de casi de 13 siglos. Pero luego, a partir de que el sujeto toma el poder de la historia, hace la historia. Y vaya si la hizo, ¿no? Obviamente después la Escuela de Frankfurt va a decir que la razón pura ha fracasado en el Holocausto, y es cierto, ¿no? Y podríamos decir que también la técnica que ha avanzado a partir de entonces ha también mostrado su peor rostro en Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, ante estas realidades se hace posible la reflexión de que es necesario que demos un paso atrás. Porque la historia del sujeto, el sujeto haciendo la historia, la secularización, es lo que lleva a este hombre a construir la historia en un telos, en un más allá, en una trans. Como decía Hegel, llegamos al fin de la historia, llegamos al conocimiento absoluto. Pero la religión, o por lo menos el pensamiento mitológico, nos lleva a dar un paso atrás, nos lleva a lo porque los orígenes para la religión son perfectos, ¿no? Y hoy se encuentran básicamente unas visiones parecidas entre la teocracia y el tardo capitalismo, que uno va hacia adelante y otro quiere retornar al origen, a lo primitivo. Por eso quería dejarles esta reflexión para que la podamos pensar y terminar esta breve exposición con unas palabras de Martín Lutero, que textualmente en una ocasión dijo que aquel que quiera transformarse en sabio no busque la sabiduría progresando, sino que se vuelva loco buscando la locura, es decir, retrocediendo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a Sergio Fuster.